pruebas. Entonces, hipercortisolismo dijimos que era sinónimo de síndrome de Cushing, y suponiendo que venimos de un individuo que tiene un cortisol elevado, matutino, a la noche. Entonces, la primera prueba que le hacíamos era la de la dexametasona 1 miligramo o la de la dexametasona 2 miligramos. Cualquiera de las dos tiene el mismo punto de corte, que es el de 1,8, por eso se los puse juntos acá en este cuadradito. Pero acuérdense que empezamos con la de 1 miligramo, viendo si el valor de cortisol posterior al día siguiente a la mañana era inferior a 1,8, excluye un síndrome de Cushing. Si era superior a 1,8, supone un síndrome de Cushing. Si la prueba de 1 daba que era mayor, hacíamos la prueba de 2 y otra vez lo mismo. Menor de 1,8 excluye Cushing, mayor de 1,8 corresponde pasar a la prueba de dexametasona 8 miligramos, que es la que nos va a dar la causa etiológica de la enfermedad. Acá les puse en rojo que podemos pasar directamente a la prueba de 8 sin hacer la de 1 y 2 si el cortisol libre urinario está muy elevado. ¿Se acuerdan que les había dicho que era esa determinación que tiene una calidad clínica y analítica muy buena? Entonces, valores muy por encima de los 200, el punto de corte era 200 microgramos día, pero valores mucho más elevados directamente no justifican hacer la de 1 y 2 y podemos pasar a la de 8. Bien, cuando estamos en la de 8, acá sí ya necesitábamos, ¿se acuerdan ustedes? Una determinación basal y después de haber tomado la medicación. Mientras que en la de 1 y 2 no usamos la determinación basal, simplemente toma la pastilla y viene al día siguiente al laboratorio. ¿Cómo interpretábamos ese valor de la de 8 miligramos? Entonces necesitamos un cortisol basal, que es el que yo llamo M0, y un cortisol después de que tomó la medicación, M1, muestra 1. Es decir, cortisol hoy a la mañana, a la noche toma la pastilla de 8 miligramos, vuelve mañana a la mañana y volvemos a hacer el cortisol. Las dos alternativas de respuestas patológicas son estos. La respuesta fisiológica no se las puse, la charlamos el otro día, es que el cortisol, después de haber tomado la pastilla de 8 miligramos, esté por debajo del 50% del inicial. ¿Cuál puede ser las dos alternativas de respuesta? O que no baje nada, como sería este caso, o que baje un poco, entre 50 y el 90% del basal. ¿Cuándo pasa eso? ¿Baja entre el 50 y el 90? Eso era una enfermedad de Cushing. Si el cortisol queda sin cambios, elevado, porque venimos de un hipercortisolismo, es decir, que no hay modificación entre el basal y el después de haber tomado la medicación, es un funcionamiento autónomo. La pregunta es, ¿dónde está ubicado ese tumor? Entonces, ¿qué hacemos? Lo complementamos, en esa misma muestra podemos medir ACTH. Si ACTH está indetectable en niveles bajísimos, el tumor es suprarrenal. Se pasa a imágenes y se puede complementar con los estudios genéticos que les comentaba el otro día. Si la ACTH está muy elevada, el tumor puede ser central o inclusive podría ser un tumor ectópico. Y ahí nos puede resultar útil hacer el gradiente de ACTH, ¿se acuerdan? El cociente entre ACTH central, tomada la muestra a través del cateterismo de los senos petrosos, y con respecto a una muestra de sangre periférica. Y con eso cerramos todo el estudio del síndrome de Cushing. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta, comentario? Mientras piensan, voy a hacer así. ¿Por qué no se dice? No me deja volver para atrás. Si yo cierro acá. No están viendo nada, ¿no? No, ahora no. Bueno, a ver, quería volver a todas las diapositivas y cerré el archivo. Tonta. Aguárdenme un cachito que
voy a abrir otra vez el archivo. A ver si lo puedo buscar acá. ¿Están viendo mi escritorio ahora o no están viendo nada? Sí, se ve. Sí, el escritorio. Bien, a ver si encuentro la clase. Recién la tenía abierta. Acá, quería volver acá. A esto quería volver. ¿Ahora sí están viendo todo el formulario? Sí, Sí. se ve. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, habíamos dicho que estaba puesto por acá, la glándula suprarrenal tiene la corteza, que en la zona fascicular produce los glucocorticoides, que es todo lo que vimos recién, en la glomerular los mineralocorticoides y en la reticular los andrógenos. Y la médula, que es responsable de la producción de las catecolaminas. Vamos a ver los mineralos y los catecolaminas ahora. Con respecto a los andrógenos, lo que les quería comentar, desde el punto de vista de patologías suprarrenales, lo que puede preocupar es el hiperandrogenismo de origen adrenal. El hiperandrogenismo de origen adrenal, que se conoce como, y ustedes ya lo tienen que haber visto en el práctico, hiperplasia suprarrenal, ¿no es cierto? Hiperplasia suprarrenal que puede ser clásica o no clásica. ¿Por qué no hablo de disminución de andrógenos suprarrenales? Por esto que les quería recordar acá. Esto lo vimos el otro día. Los andrógenos se sintetizan por esta vía, ¿no? Desde la pregnenolona, 7-hidroxipregnenolona, y pasábamos a la DEA. El principal andrógeno que produce la suprarrenal es este, la dehidroepiandrostenediona, y algo de androstenediona. Pero son andrógenos con muy poca actividad biológica. Pero ¿qué tienen? Es un gran proveedor de andrógenos, que periféricamente puede transformarse en andrógenos potentes, como es la testosterona y la dihidrotestosterona, que son los andrógenos. La dihidro es la que tiene mayor actividad biológica, y también inclusive puede pasar a estrógenos. Entonces, todos estos son periféricos o de origen gonadal. Lo vamos a ver cuando veamos funcionamiento gonadal. Entonces, ¿por qué no me van a preocupar los hipoandrogenismos? Los hipoandrogenismos me van a preocupar, pero cuando son de origen gonadal, porque son los que producen los andrógenos con actividad biológica. Sí nos preocupa un hiperandrogenismo porque está largando a circulación andrógeno con muy poca actividad biológica, pero que sí puede ser convertido periféricamente en andrógenos activos. Entonces, que no salgan DEA a circulación no es preocupante. ¿Por qué? Porque los andrógenos circulantes los sostiene el testículo y en el caso de las mujeres el ovario. En cambio, sí preocupa que la DEA aumente mucho. ¿Y cuándo aumenta mucho la DEA? En esas situaciones que ustedes ya lo estudiaron en el trabajo práctico, por eso no me voy a detener, que es las hiperplasias suprarrenales. ¿Quién se acuerda? ¿Quién me sabe decir que era una hiperplasia suprarrenal? Ya todos tienen que haber pasado por ese trabajo práctico. ¿Sí? ¿Alguien se anima a decir algo? ¿Se me escucha? Sí, sí te escucho, sí. Ah, pues hasta ahora no se me escuchaba. ¿Quiere estar? Sí. Nada, que hay una mayor cantidad de células que van a producir mayor cantidad de las hormonas. O sea, es como un agrandamiento. La hiperplasia es un agrandamiento, sí, y que va a producirse una hiperplasia adrenal. Hay un agrandamiento porque hay aumento de ACTH, que la ACTH, aparte de regular los procesos de síntesis, regula la proliferación y el tamaño de las células de la corteza suprarrenal. ¿Pero por qué? Porque hay hay mutaciones en las enzimas que sintetizan todo esto. Puede haber mutaciones en la 17 hidroxilasa, en la 21 hidroxilasa, en la 11 hidroxilasa, inclusive en estas tres que están acá, más la 17 hidroxilasa. Esas mutaciones que son de tipo inactivante, lo que hace es que no se produzcan los
glucocorticoides, inclusive los mineralocorticoides. Entonces, como hay poco cortisol, el feedback negativo desaparece, la hipófisis va a liberar mucha CTH, pero como está cortada la síntesis, porque por ejemplo el caso más frecuente es la mutación en la 21-hidroxilasa, no logramos avanzar en este sentido y todo se deriva a los andrógenos. ¿Por qué? Porque tenemos cortado el circuito que nos va a llegar hasta los glucocorticoides. Por eso les habrán hablado de perdedora de sal o no, dependiendo de las enzimas que estén afectadas, podemos también tener afectada la producción de los mineralocorticoides. También está la hiperplasia clásica y no clásica. La clásica es la que ya es congénita, es decir, que el chiquito ya nace con la mutación, imaginemos en la 21-hidroxilasa, pero y la no clásica es la que aparece más adelante, durante la vida. En el práctico vieron mayoritariamente los problemas en la mutación de la 21-hidroxilasa, que dentro de los hiperandrogenismos de origen suprarrenal es el más prevalente. Les habrán visto que hay 2 genes, hay diferentes alelos, o sea que la clínica de la patología va a depender de la magnitud de esa mutación, si están mutados los 2 genes y si es dominante o recesiva. Entonces, podemos tener cuadros que son prácticamente incompatibles con la vida, porque si no producimos nada de glucocorticoides o mineralocorticoides, si no se descubre rápidamente, eso es incompatible con la vida, a cuadros que son solamente de hiperandrogenismo. ¿Por qué? Porque si está mutada acá la 21-hidroxilasa, no voy a pasar al 11-desoxicortisol y voy a aumentar 17-hidroxiprogesterona. La 21 me está catalizando esta reacción de 17-hidroxiprogesterona a 11-desoxicortisol. Si esta reacción está cortada, aumento esto, 17-hidroxiprogesterona, y favorezco todo esto y llego a aumentar la producción de DEA, que periféricamente me va a generar muchos andrógenos. Estos cuadros de hiperandrogenismo son particularmente preocupantes en las mujeres, porque en el hombre no produce tanta clínica, en cambio en las mujeres van a tener toda la clínica derivada de muchos andrógenos circulantes, del hirsutismo, la alopecia, etc. Vamos a volver sobre esto cuando veamos el hiperandrogenismo de origen ovárico, y que en ese caso tenemos todas unas estrategias para distinguir, es decir, si la mujer tiene trastornos menstruales, hirsutismo, acné, alopecia, empieza la duda. ¿Hay un hiperandrogenismo de origen adrenal por una hiperplasia no clásica o un hiperandrogenismo ovárico, que es el cuadro del síndrome ovario poliquístico? Bueno, lo vamos a ver allí cuando veamos ovario, todo lo que se refiere a eso. Entonces, pero bueno, queda claro que los trastornos de la zona reticular en la suprarrenal es un problema de hipersecreción de andrógenos, particularmente DEA, andrógeno débil desde el punto de vista de actividad biológica, pero precursor de andrógenos muy activos que se van a sintetizar periféricamente. Bueno, todo eso lo completan con lo que está en el práctico. Entonces, el eje este ya lo vimos, que fue de los glucocorticoides, en los andrógenos, lo que le acabo de comentar. Entonces, ahora veamos qué hay con respecto a los glucocorticoides. Perdón, a los mineralocorticoides. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta mientras busco? Acá. Ahora sí. Acá está. Bueno. Pasemos entonces. Estamos siempre en el tema 13 porque, bueno, es todo el funcionamiento suprarrenal, ¿no? Entonces, esto volvemos a decir... pensé que había abierto de nuevo el mismo archivo. Bueno, esto es lo que decíamos recién, y tenía las fórmulas acá, no sé para qué me fui a buscar la otra, ahí estaba. Bueno, entonces, como les decía, ahora nos concentramos en esta parte, que es la que yo agrandé acá, ¿no es cierto? En la síntesis de el principal mineralocorticoide, que es la aldosterona.
Desde el punto de vista químico, como del proceso, colesterol que pierde su cadena lateral. La aldosterona va a ser un esteroide de 21 átomos de carbono. Sufre una reducción acá cuando pierde la cadena lateral, este grupo ceto. Después actúa esta enzima que transformaba este oxidrilo en un carbonilo y de manera tal que este doble enlace pasa para este lado, y esa es la famosa delta 5, delta 4. Después 21 hidroxilación, es decir, entra un oxidrilo en posición 21, entra un oxidrilo en posición 11 por acción de la 11 hidroxilasa. La que no está acá es esta que no dejo que se vea, que es la 17 hidroxilasa, que es la que predomina en la vida de los glucocorticoides. Y después por la aldosterona sintasa terminamos transformando en grupo carbonilo esto y llegamos a la aldosterona, que es el principal mineralocorticoide. ¿Qué recuerdan de la aldosterona? A ver qué podemos charlar. Que originaba la reabsorción de sodio y agua a nivel del riñón. Bien, ¿están de acuerdo? Entonces, una de las funciones va a ser mantener el volumen sanguíneo, en definitiva, porque junto con el sodio reabsorbemos agua. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Cómo se regula? La síntesis ya la vimos recién, se sintetiza ahí en la corteza suprarrenal, en la zona glomerular. ¿Quién es el principal regulador? Se regula por el eje de renina, angiotensina. Exacto. ¿Y la renina qué es? ¿Quién se acuerda qué es la renina? ¿Y de dónde viene? La liberan Era una las hormona. células supraglomerulares, ¿puede ser? No te escuché bien, ¿la qué? Las células supraglomerulares. Sí. Sí. ¿Y qué dijeron? ¿Es una hormona la renina? Sí, ¿no? Una hormona liberada por el riñón. Ay, O una enzima. eso me gustó más, es una enzima. Es una enzima que va a catalizar la reducción del angiotensinógeno a angiotensina 1. Entonces, estamos de acuerdo. El principal eje regulador de la secreción de aldosterona es el eje renina-angiotensina. ¿Y por qué la zona, ustedes hablan de la zona justaglomerular, esas arteriolas que están en la zona glomerular muy, muy sensibles al cambio en volumen sanguíneo? Recién ustedes decían que junto con el sodio reabsorbe agua, entonces regula el volumen sanguíneo. Cualquier pequeño cambio hace que se active la zona de esa justaglomerular, libere renina y pasa lo que vamos a ver ahora. ¿Está? Bueno, vamos a compartir ahora. Estamos acá. Tengo demasiado archivo abierto. Bien, entonces, como ustedes decían, la función de la aldosterona es reabsorber sodio y agua. ¿Cómo? Acá en este esquema que ven acá tienen, esto sería la luz tubular, ¿no es cierto?, en el riñón, como circula la orina, y acá el medio extracelular que pasa a la circulación. Y esta es la célula epitelial, digamos, del túbulo colector. Entonces, ¿qué es lo que hace aldosterona? Fíjense, acá se los voy leyendo por si no ven. Dice aldosterona, se va a unir RM, es el receptor mineralocorticoide. HSP, que ustedes lo leen acá, ¿alguien se acuerda lo que es la HSP? De las químicas biológicas. Es el receptor mineralocorticoide, si los hago más grandes, el receptor mineralocorticoide que está unido a esto, a HSP. Ay, se pasó solo. Tengo que desactivar esto, me va a volver loca, a ver si puedo. Hoy no me está respondiendo. Mientras piensan, salgo un cachito de acá y voy a volver. Hay alguien afuera. Esperen.
no me deja. Está conspirando conmigo hoy él. Es viernes, no quiere saber más nada. No, no. Ayer voy a salir de acá y lo voy a hacer ahora vuelvo. Ayer estuve 5 horas conectada en simultáneo con una defensa de tesis doctoral, así que creo que lo saturé al sistema. A ver, no. Cerré todo, tengo que volver a abrir, busco. No están viendo nada, ¿no? Me están No, viendo a mí. no. Acá. A vos, profe. Acá, quiero cambiarle la animación que debe estar puesta. Que se pase automáticamente y es lo que no quiero que pase. Transiciones, acá llegué. Al hacer clic con el mouse, ahí estamos. Entonces no se pasa sola. A ver, ahora. Vuelvo al Zoom, ustedes quedaron acá, vuelvo a pantalla completa. Compartimos, a ver si ahora se queda quieta como yo quiero. Hacemos allí y acá está. Bien, entonces, la HSP nadie me dijo al final, mientras yo pavoneaba haciendo todo eso. Las heat shock proteins, ¿se acuerdan? Las proteínas golpes de calor que acoplan a muchas enzimas y muchos sistemas de señalización intracelular que en general lo que la tienen es mantenerla en un estado inactivo. Cuando se activa esa proteína, que en este caso sería el receptor, se libera la heat shock protein. Bien, entonces la aldosterona se une a su receptor mineralocorticoide y básicamente lo que va a hacer es regular la transcripción génica de estas dos proteínas que son fundamentales para hacer esta función que es reabsorber sodio y agua. Este es un transportador de sodio que está ubicado en este borde de en esta porción de la célula epitelial que está en contacto con la luz tubular. Este transportador de sodio absorbe el sodio hacia el interior de la célula con un cotransporte de agua y a su vez una excreción de potasio para mantener la electroneutralidad, absorbe sodio y excreta potasio. Y junto con el sodio absorbe agua. A través de en realidad es un canal iónico, ¿no? más que un transportador. Y por otro lado, este sodio va a salir al medio intersticial a través de una bomba, a expensas de ATP, que va a bombear justamente el sodio hacia el medio intersticial y hacia la circulación. Entonces, la principal acción de la aldosterona es regular la síntesis tanto del canal de sodio como la bomba de sodio para permitir lo que dice acá arriba, reabsorber sodio y agua, eliminar potasio y de esa manera mantener el volumen sanguíneo. ¿Está claro? Bien. ¿Cómo es la regulación de la secreción? Lo que decíamos antes, y que este es el principal eje, el potasio en el líquido extracelular tiene su importancia porque obviamente es una hormona que elimina potasio hacia el exterior, ¿no es cierto? Entonces actúa como un posible regulador. ACTH, pero muy poco, en muy poca medida regula la producción de los mineralocorticoides. ¿Por qué? Porque el principal regulador es esto que ustedes decían recién. Acá está la zona yuxtaglomerular, estas arteriolas que están acá en el glomérulo renal, muy sensible a esto, a cambios en el volumen sanguíneo. Una pequeñísima disminución del volumen sanguíneo, que ya eso lo puede generar inclusive el deambular, el caminar, que es una de las estrategias que se utiliza como pruebas bioquímicas. Entonces, ¿eso qué hace? Libera renina.
Renina, como decíamos recién, es una enzima. Una enzima que lo que hace es catalizar la conversión del angiotensinógeno. El angiotensinógeno, ustedes se acuerdan, viene del hígado. El angiotensinógeno pasa a angiotensina 1 por acción de la renina. Esa angiotensina 1 va a transformarse a angiotensina 2 por acción de la ECA. ¿Se acuerdan? La enzima convertidora de angiotensina que está ubicada fundamentalmente en las células endoteliales de los capilares pulmonares. Y angiotensina 2 es un vasoactivo muy importante. A nivel vascular regula el tono vascular, es altamente vasoconstrictor. Por eso que uno de los tratamientos para la hipertensión es inhibir la ECA para evitar que se produzca mucho angiotensina 2. Para que no haya un gran estímulo de la vasoconstricción. Angiotensina 2, endotelina son potentes vasoconstrictores, óxido nítrico, prostaciclina son vasodilatadores, ese es el equilibrio que hay siempre, recuérdenlo de fisiología eso. Bueno, y la angiotensina 2, ¿cómo regula el eje mineralocorticoide? Porque es la que va a ir a la suprarrenal y va a estimular la secreción de aldosterona, para que la aldosterona, que vaya al túbulo colector, reabsorba sodio, reabsorba agua, excrete potasio. ¿Se entendió el circuito? Bien, eso es lo que le quería mostrar con todo este grafiquito de allí. Bueno, la aldosterona en circulación, ¿cómo circula? Valga la redundancia, en parte unida a albúmina, y esta se acuerdan que era la globulina transportadora de cortisol, pero tiene, a diferencia de otras hormonas esteroides, un alto porcentaje libre. ¿Por qué? Porque esas estructuras que tiene, esos oxidrilos y carbonilos, le permiten una solubilidad un poco mayor que la que tienen los otros esteroides. Tiene una vida media de 15 a 20 minutos, es bastante estable. Bueno, y veamos primero cuáles son los cuadros, las patologías que pueden afectar a la secreción de aldosterona. Y vamos a hablar de hipoaldosteronismos y de hiperaldosteronismos, pero en este caso no nos vamos a situar en el eje, porque les dije que el eje córtico suprarrenal tiene muy poca influencia sobre la producción de aldosterona. El principal regulador, como dijimos, era este que vimos recién, todo esto. Entonces, vamos a hablar de hipo o de hiperaldosteronismos, hipo o hiperreninémicos, porque depende de los niveles de renina. En función de que haya mucha renina, si hay mucha renina, me va a estimular todo este circuito y me va a aumentar la aldosterona. Si hay poca renina, todo este circuito va a estar deprimido. O puede ser que el problema sea primario solamente por una hipersecreción de aldosterona autónoma y que no esté afectada la renina. Entonces, los trastornos mineralocorticoides los llamamos primarios si el problema está acá, en la suprarrenal. Secundario si el problema está en la zona yuxtaglomerular del riñón. ¿Queda claro eso? Aunque estemos en una glándula que pertenece al eje córtico suprarrenal, CRH, ACTH suprarrenal, en este eje particularmente el mineralocorticoide no tiene tanta influencia. Entonces, poca aldosterona. Poca aldosterona, bueno, estos son los signos clínicos, ¿no es cierto? Hipotensión porque tenemos bajo sodio, va a ser hipercalémico porque nos va a quedar aumentado el potasio. Tenemos deshidratación, debilidad muscular, y puede ser primario o secundario. Primario si el problema está en la suprarrenal. Primario hiperreninémico, si tenemos mucha renina también. Y las causas pueden ser iatrogénicas, autoinmunes, defectos enzimáticos. Esto está corrido acá, perdón. Este hiperreninémico corresponde, se me corrió, al secundario. A ver si me quedé pensando ahí cuando se los decía. Primario es hiporreninémico. El secundario... Ah, perdón, estoy en hipoaldosteronismo, estaba pensando al revés. Está bien. El hipoaldosteronismo, no dije nada. Primario, tenemos poca aldosterona, va a haber mucha renina, porque la zona yuxtaglomerular del riñón no está afectada.
El hipoaldosteronismo primario es cuando o tenemos un defecto específico de las enzimas que sintetizan aldosterona, particularmente la aldosterona sintasa, que era la última, iatrogénico porque hay alguna medicación que está interfiriendo con la síntesis de los mineralocorticoides, o autoinmune, que se acuerdan que es el principal, que es la enfermedad de Addison, que afecta a toda la función suprarrenal y entre ellos, obviamente, el eje mineralocorticoide. Entonces, es un hipoaldosteronismo de origen suprarrenal, entonces la renina va a estar aumentada. Un secundario es cuando no hay renina, tenemos poca renina, entonces por ende el circuito no se cierra y no llegamos a tener aldosterona. Entonces, los hiperaldosteronismos, a la inversa, cuando tenemos mucha aldosterona, puede ser de naturaleza primaria, ubicado en la suprarrenal, o de causa secundaria, porque el que produce mucha renina es la zona justa glomerular. Mucha aldosterona, tenemos hipernatremia, hipertensión, calambres musculares, muchas veces lleva a la consulta la hipertensión. Las causas más frecuentes del hiperaldosteronismo primario son adenomas o hiperplasias, es decir, o un agrandamiento de la glándula, muchas células que van a producir mucho aldosterona, un adenoma, que son tumores benignos productores de aldosterona, o un carcinoma, que ya es una neoplasia. Y de causa secundaria es cuando hay algún desorden en la zona justaglomerular y una incapacidad de sintetizar la enzima renina. Bien, entonces, ¿cómo se va a manejar el laboratorio en el estudio de las patologías que comprenden a los mineralocorticoides? Como siempre tenemos determinaciones basales y pruebas funcionales. Las determinaciones basales, ahora las vemos, básicamente vamos a medir aldosterona, podemos medir sus precursores y vamos a medir la renina. Y lo que yo les pongo acá es actividad renina plasmática. ¿Por qué? Porque dijimos que es una enzima. Entonces, lo que más nos interesa es ver la actividad de la enzima, es decir, cuán activa está esa enzima que ese paciente está produciendo a través de la zona justaglomerular. Y las pruebas funcionales, después vuelvo sobre esto, después se las explico. Vamos a empezar con lo basal. Las determinaciones basales. Dijimos que una de las cosas que podemos medir son los niveles de aldosterona. La aldosterona se puede medir tanto en sangre periférica como en orina. En orina medimos los derivados, ¿se acuerdan que yo les decía el otro día que esto es lo equivalente a los glucocorticoides? Se metabolizan por el hígado y se conjugan con glucurónido y así salen a circulación y se filtran libremente por orina. Entonces, estos serían los valores de una excreción fisiológica de 24 horas de los glucurónidos de aldosterona. En sangre periférica medimos aldosterona, los ensayos pueden ser inmunoensayos, HPLC sigue siendo una buena alternativa para medir la aldosterona, HPLC con detección fluorométrica o quimioluminescentes son muy buenos, y el RIA también, el RIA fue uno de los primeros que se desarrollaron. Fíjense lo que pongo acá, una dieta previa normosódica. ¿Qué quiere decir? La ingesta fisiológica de sodio es de 120 miliequivalentes por día. ¿Por qué hago esa aclaración? Porque los pacientes a los cuales se les sospecha, sobre todo algún tipo de hiperaldosteronismo, generalmente son hipertensos, y ustedes saben que el hipertenso lo que se le restringe es la ingesta de sal, ¿no es cierto? Todo paciente hipertenso no ingiere sal. Entonces, si vamos a evaluar el eje mineralocorticoide, si tenemos bajos niveles de sodio, obviamente eso ya me funciona como un estímulo para la secreción de aldosterona. Entonces, para medir aldosterona, los 3 días previos tiene que tener una ingesta normal de sodio, establecida por el médico junto con el nutricionista. Entonces, 3 días previos con una ingesta de 120 miliequivalentes día. Y medimos la aldosterona
En reposo son estos, a las 8 de la mañana, estos son los valores fisiológicos. Y este esquemita que yo les pongo acá, que es pasar el individuo de estar sentado, no tiene por qué estar sin remera, está normalmente vestido en el laboratorio, y pasarlo a posición de pie. Esta simple maniobra estimula la zona justaglomerular y hace que aumente la liberación de aldosterona. Entonces, a veces se le pide eso al paciente o se le toma una muestra basal en reposo, es decir, el paciente tiene que llegar al laboratorio, no se le saca sangre enseguida, tiene que hacer un reposo por lo menos de 30 minutos a 1 hora, como les pongo allí, y ahí tomamos la muestra. En ciertas circunstancias queremos estimular, entonces se le puede pedir al paciente que salga y camine, o que esté parado un tiempo, y volvemos a medir la aldosterona en una muestra de sangre. ¿Y por qué es útil eso? Para esto que les muestro acá. Para distinguir los cuadros de hiperplasia de un adenoma. La hiperplasia es lo que yo les decía, ese agrandamiento de las células. Hiperplasia siempre son células de mayor tamaño, ¿no es cierto? Y mayor cantidad de células. Hipertrofia ya son las células solamente aumentadas de tamaño. Hiperplasia, muchas células. Entonces, si nosotros tenemos una hiperplasia, tenemos mayor masa celular, vamos a producir mayor cantidad de aldosterona, obviamente. El adenoma es, como todo adenoma, un tumor y que no suelen estar sujetos a regulación. Entonces, fíjense qué pasa. En reposo, un individuo que no tiene trastorno del eje mineralocorticoide tiene valores que no van a superar estos 8 nanogramos. A la mañana en reposo. La hiperplasia puede estar en valores que van entre 10 y 25 y el adenoma mayor de 25. Ustedes podrían decir, bueno, ya con estos valores distingo y no necesito hacer nada más. No, a veces los valores están solapados. Entonces, se puede pedir volver a hacer la determinación de aldosterona, lo que se llama en posición ortostática. Ortostático es estar de pie. Entonces, se lo hace parar y que camine un poco al paciente y se le vuelve a medir la aldosterona. Un individuo sano obviamente va a aumentar la aldosterona, pero lo importante es la diferencia entre estos dos cuadros. La hiperplasia va a aumentar sus valores con respecto al basal, mientras que el adenoma no, porque el adenoma no es regulable. Se entiende lo mismo si lo hiciéramos con valores urinarios. El adenoma va a superar, va a aumentar, estos son los valores basales, y después de hacerlo deambular va a aumentar sus valores en orina. Entonces, ¿se entendió esta maniobra? Este simple hecho de hacerlo, estar en reposo y ponerlo de pie, alcanza para diferenciar un cuadro de hiperplasia con respecto a uno de un adenoma. Otra cosa que podemos medir son los precursores de la aldosterona, la DOCA, corticosterona, el 18-hidroxicorticosterona, que están todos arriba o sea, hacia la izquierda, digamos, en el proceso de síntesis. Todos estos van a estar aumentados en los adenomas. Y después, como dijimos que es un cuadro, o sea, con dos situaciones, primario o secundario, necesitamos medir qué pasa con la renina, para ver si los cuadros son hipo o hiperreninémicos. Se puede medir los niveles circulantes de renina, por ejemplo, por radioinmunoensayo, pero lo más importante es medir la actividad renina plasmática. Si me da más información decir qué actividad tiene esa renina que está en circulación que decir qué cantidad de renina tengo en circulación, porque puedo tener una cantidad, pero que no tiene actividad enzimática, o que perdió sustancialmente su actividad enzimática. Entonces, ¿cómo se mide la actividad renina plasmática? Esto que se llama PRA, que está, bueno, la sigla viene del inglés. Es un ensayo enzimático, como cualquiera de las tantas enzimas que ustedes han visto en química clínica, tanto en la materia nuestra como en bioquímica clínica 1. ¿Qué hacemos? Nuestra muestra, que en este caso va a ser una muestra de sangre periférica, va a ser el proveedor de la enzima. Le vamos a dar el sustrato que viene ya en el kit,
cuál es el sustrato, el angiotensinógeno, y el suero aporta la renina, y vamos a medir la producción de angiotensina 1 por un ensayo espectrofotométrico, es una reacción de color. ¿Sí? Es simple, y la expresamos como toda actividad enzimática por volumen y por tiempo. Entonces, los valores en reposo andan entre 1 a 3, y fíjense que pasa lo mismo que con aldosterona. De pie, la actividad renina va a aumentar, porque estamos teniendo mayor liberación de renina en la circulación. ¿Se entiende eso? Y algo que es muy útil y prácticamente tiene valor diagnóstico es hacer el cociente entre los niveles de aldosterona y la actividad renina. Fíjense, la aldosterona medida en nanogramos decilitro y la actividad renina, como decíamos acá, nanogramos mililitro hora. Si ese cociente es mayor a 50, ya confirma un hiperaldosteronismo primario. Es decir, valores mayores, lo fisiológico es que ese cociente esté por debajo de 25, lo podría haber puesto allí. Por debajo de 25 es lo fisiológico. Entre 25 y 50 no me define y vamos a tener que pasar a las pruebas de supresión, que es la que vamos a ver ahora. Pero si ese valor es mayor de 50, es decir, los niveles de aldosterona sobre los de renina, me habla de un hiperaldosteronismo primario. Tenemos mucha aldosterona con renina baja. Me olvidé de decirles que acá el screening inicial en este eje es la hormona periférica, que es la aldosterona, más la actividad renina. Acá resolvemos con estas dos cosas, a diferencia que si hacíamos cortisol y ACTH o hacíamos, no sé, estrógeno y gonadotrofina, acá hacemos aldosterona y actividad renina. Y una aldosterona muy elevada con una renina disminuida es un hiperaldosteronismo primario. Y es lo que estamos poniendo en evidencia con esta relación. Mucha aldosterona, poca renina, un cociente mayor de 50, me habla de un hiperaldosteronismo primario. Les decía que ese cociente menor a 25 es los individuos saludables, es decir, que no tienen un trastorno, y esos valores entre 25 y 50 son los que requieren pruebas de supresión. Es decir, menos de 25 descartamos un trastorno mineralocorticoide, y entre 25 y 50, es decir, que porque no está ni muy aumentada la aldosterona ni muy disminuida la renina, tenemos que hacer las pruebas de supresión. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Vuelvo entonces a esto que tenía acá. Entonces, las pruebas funcionales. Las pruebas funcionales, como siempre, de supresión cuando queremos frenar el sistema, en los casos de hipersecreción, de estimulación cuando tenemos una hiposecreción de la hormona, que en este caso es la aldosterona. Las maniobras que se usan son estas que yo les detallo acá, y fíjense que mayoritariamente se basan en manejar el volumen sanguíneo y los niveles de sodio. Es decir, si yo quiero suprimir, una de las cosas que puedo hacer es aumentar el volumen sanguíneo. Si yo aumento el volumen sanguíneo, freno el eje, porque dijimos que el mayor estímulo era la disminución del volumen sanguíneo, ¿no es cierto? Entonces, si yo hago una expansión del volumen sanguíneo, que ahora lo vemos, me va a permitir inhibir el sistema. Puedo aumentar el sodio también para provocar una inhibición, porque lo que estimula son los niveles bajos de sodio. Puedo administrar precursores, una manera de frenar el sistema con un precursor de aldosterona, o puedo dar ese fármaco que dice ahí, que es el captopril, que es un fármaco muy común en la terapia hipertensiva. ¿Lo conocen? ¿Alguien sabe qué es el captopril? Padres, tíos, abuelos que tomen
Por ahí uno de los nombres comerciales es el enalapril. Que el captopril es el inhibidor de la ECA. Ah, mi abuela tomaba en su momento. Ajá, ¿esto captopril? No, enalapril. Bueno, claro, sí, uno de las variantes del captopril. Bien, lo que hace es inhibir la ECA, es decir, que estamos cortando este paso acá. Inhibe esta enzima, entonces no permite que la angiotensina pase a angiotensina 2 y por ende no va a llegar angiotensina 2 a la suprarrenal para producir aldosterona. Otra opción es a veces dar antagonistas de los receptores de angiotensina 2 también, que son el grupo de los ibersartano, ese tipo de fármacos. Profe, ¿Y quién me habla? una pregunta. Los aumentos de aldosterona por sí solos no causan inhibición del eje, ¿no? O sea, lo que causa inhibición del eje es solo el aumento del volumen sanguíneo. Medio se te cortó. Lo que causa inhibición del eje, dijiste, es el volumen sanguíneo. No, Claro. inhibición del eje, cuando me hablas de eje, sí va a inhibir el eje renina. ¿Vos te referís a ese? Claro, mi duda es si los niveles altos de aldosterona inhiben la liberación de renina, o en realidad lo que inhibe la liberación de renina es lo que causa la aldosterona, o sea, que aumente el volumen sanguíneo. En realidad es indirecto, pero, o sea, si vos tenés mucha aldosterona, vas a retener mucho sodio, mucha agua, hay una expansión del volumen sanguíneo y hay una inhibición de la producción de renina indirecta por el volumen sanguíneo. Entonces, los trastornos primarios de hiperaldosteronismo cursan con renina baja, por un lado porque son autónomos, ¿no es cierto? Y por otro lado porque aumentan el volumen sanguíneo y la zona yuxtaglomerular no responde tanto a la aldosterona, sino que responde al volumen sanguíneo. A diferencia Claro, eso quería saber. ahora te entendí. A diferencia de las cosas del eje central, que vos inhibís, no sé, en adenohipófisis por el feedback negativo de cortisol, o por el feedback negativo de las T3 y T4, que están en los receptores. No, acá es por el volumen sanguíneo. Ahí pesqué tu pregunta. Bueno, entonces, estábamos hablando que, esto. Bueno, estas son las maniobras las pruebas que vamos a ver para suprimir el eje, en los cuadros de hiperaldosteronismo. Para estimular vamos a hacer lo contrario, vamos a disminuir el volumen sanguíneo o disminuir los niveles de sodio para estimular la secreción de aldosterona. Bien. Las pruebas de supresión, cualquiera sea la maniobra que hagamos, que son las que ahora les describo, todas las vamos a interpretar de la misma manera. Es decir, se va a hacer una determinación basal, vamos a utilizar la maniobra que sea y después una determinación posterior. Y lo que se pide en generar una respuesta saludable es que la aldosterona disminuya por debajo de 5 nanogramos decilitro y la actividad renina por debajo de 1. Si lo vemos acá, los valores, insisto, nunca me interesa que se sepan los valores normales, pero los valores fisiológicos de actividad renina están entre 1 y 3. La prueba va a pedir que si yo suprimo y funciona bien, esté por debajo de 1, o que la aldosterona, que los valores fisiológicos son 8 nanogramos, que esté por debajo de 5. Es decir, que haya una disminución por debajo de los valores de referencia de cada una de esas dos. Esa es una respuesta saludable. En general, si no hay supresión, puede ser un funcionamiento autónomo. ¿Cómo quedan esos casos ahí medios dudosos que nos quedaba la relación entre 25 y 50 de actividad renina y aldosterona? La prueba de sobrecarga salina, es decir, cuando queremos expandir el volumen, esa primera maniobra que les dije antes, ¿cómo lo hacemos? Se le administra 2 litros de solución fisiológica. Por vía endovenosa, más o menos 3 a 4 horas, se le puede transfundir, pasar esos 2 litros, y se hizo una determinación basal y después de terminar la administración de la solución fisiológica. Medimos aldosterona y actividad renina e interpretamos de esta manera.
Si los valores están por debajo de esos puntos de corte, es fisiológico, y si no, tenemos un hiperaldosteronismo. Administrar los precursores. Podemos dar DOCA, que es el precursor, el que está antes de la síntesis de aldosterona. Podemos también dar hidrocortisona, que se acuerdan que yo les dije que los glucocorticoides tienen cierta actividad mineral o corticoide. Por medicación que toma, bueno, el médico se lo indicará, cada 12 horas, 3 días, es por ahí lo más frecuente. Lo mismo, tomamos muestra basal y posterior, y medimos aldosterona y actividad renina interpretándola de esta manera. Si no hay supresión, es funcionamiento autónomo. Ahora, si cuando hacemos estas dos cosas, aldosterona y renina, no suprime aldosterona, pero sí los niveles de renina están bajos, vamos a estar enfocándonos a un cuadro primario, ¿no es cierto? Un hiperaldosteronismo de origen suprarrenal. Eso lo podemos confirmar con esta prueba del captopril. Acá tengo la dieta alta en sodio, lo mismo, o sea, otra maniobra para suprimir era darle mucho sodio. Dije que los fisiológicos son 120 mil equivalentes día, es lo fisiológico. Entonces acá se le está dando 220, mucho más, durante 4 o 7 días. Obviamente esto tiene que estar indicado por el médico y pautado por el médico si el paciente puede exponerse a esos niveles de sodio, y hacemos lo mismo, aldosterona y actividad renina, y vemos qué pasa con respecto al basal. Y la prueba del captopril, sí. Cuando vos decís que en la primera prueba ya si te dan altos, hay una hiperfunción autónoma, ¿te referís a que sabes un problema de la suprarrenal o no sabes si es de la suprarrenal o de que se está produciendo más renina? Ahí es útil ver lo que yo decía, si suprimen los dos y, por ejemplo, si la renina está muy baja y la aldosterona no se modificó con respecto al basal, evidentemente es un problema suprarrenal. Si seguimos teniendo, a pesar de la maniobra de supresión, renina alta y por ende aldosterona, probablemente haya un tumor en la zona justaglomerular que me está produciendo mucha renina. ¿Está? Que en realidad ya con el screening inicial que yo les decía de aldosterona y renina, si eran muy categóricos no necesitamos hacer nada de esto. El problema está cuando estamos ahí entre esos valores del cociente 25-50, entonces recurrimos a esto para ver si frenamos. Si frenamos los dos, fantástico, descartamos un trastorno de este eje. Si frenamos uno solo, ahí nos vamos a dar cuenta que el problema está en el otro. ¿Y cómo lo podemos? La mejor prueba para esa es esta, la del captopril, que es el inhibidor de la ECA. Entonces, yo no voy a estar permitiendo que se produzca aldosterona. ¿Por qué? Porque no hay angiotensina 2, porque está inhibida la ECA, y no va a haber estímulo para la corteza suprarrenal libere aldosterona. Entonces, la prueba es que se le administra el captopril, 25 miligramos oral, una determinación basal, y después toma la medicación, y a las 2 horas inclusive se le pide que camine durante ese tiempo después de tomar la medicación para superestimular el eje, ¿no es cierto? Y, ¿qué pasa? Si la aldosterona está disminuida y esto sería lo fisiológico, y la actividad renina aumentada, todo funciona bien. Yo le di ECA, perdón, inhibo la enzima. Freno la producción de aldosterona. Inclusive lo hago caminar, ¿para qué? Para estimular más todavía para que se libere la aldosterona. Y no pasa nada. Niveles bajos de aldosterona, quiere decir que ese sistema está funcionando bien. Y la actividad renina tiene que aumentar. ¿Por qué? Porque no tengo aldosterona, tengo una hipovolemia transitoria, entonces tiene que aumentar la renina. Eso sería lo saludable. Si no se frena la aldosterona, lo que pongo acá es, si la aldosterona no disminuye, quiere decir esto, no disminuye la flecha hacia abajo, es un hiperaldosteronismo primario. Yo le di
un inhibidor de la síntesis, porque inhibo la enzima, que es uno de los pasos que lleva, y no frena la producción de aldosterona, evidentemente hay un hiperaldosteronismo primario. ¿Se entiende? Bien, es decir, el eje mineralocorticoide con las determinaciones basales ya es bastante confiable para hacer las interpretaciones, salvo cuando estamos así en esas zonas medias intermedias. Analicemos lo contrario, cuando tenemos una hiposecreción de aldosterona, que dijimos que eran las pruebas de estimulación. En este caso, la respuesta esperada, que es lo que les pongo acá abajo, es a la inversa, que se superen los valores de corte de los rangos de referencia, que tengamos más de 8 nanogramos decilitro de aldosterona después de hacer el estímulo, que tengamos una actividad renina de mayor de 20, lo cual es pedir bastante. Esas son respuestas saludables. Es decir, un individuo con cualquiera de estas maniobras, la actividad renina, que decíamos que podía estar entre 1 y 3, con estas maniobras va a aumentar mucho. ¿Cuáles son las maniobras? Que era lo que habíamos dicho allá. Reducir los niveles de sal o reducir el volumen sanguíneo para estimular. ¿Reducir el volumen de sal? Bueno, simple. Una dieta, en este caso, de 10 mil equivalentes día. ¿Se acuerdan? 120 mil equivalentes día es lo fisiológico. 220 era muy alto cuando queríamos suprimir. 10 mil equivalentes día es nada para estimular. Poco sodio, por ejemplo, estimular que haya más liberación de aldosterona y se reabsorba sodio. Como son 5 días, tomamos una muestra inicial y después cuando termina la dieta esa que le estableció el nutricionista, y le tomamos una muestra de sangre, inclusive pidiéndole que haya estado caminando. ¿Para qué? Para superestimular el sistema. Lo fisiológico sería que si lo hacemos en orina, pues también podemos pedir una muestra de orina solamente, supere estos valores, la aldosterona, la expresión urinaria de aldosterona, y si no, en muestra de sangre, estos serían los valores esperables. Si no se superan esos valores, tenemos un trastorno en la producción de renina o de aldosterona. Y si queremos reducir el volumen sanguíneo, lo que se hace es administrar furosemida. ¿Saben lo que es la furosemida? ¿Es diurético, puede ser? Exactamente. Es un diurético. En general también es frecuente que a los hipertensos también a veces se les administra diuréticos. Bueno, entonces es un diurético. Se le toma la muestra basal de sangre, se le da el diurético y después se vuelve a medir después de haber estado deambulando. Y esperando que esta respuesta, que los valores de aldosterona y actividad renina superen esos puntos de corte. Si no, si ninguno de los dos aumenta, hay un trastorno, un hipoaldosteronismo hiporeninémico. Y si por ahí la renina responde, pero la aldosterona no, el problema, la falla, está específicamente en la suprarrenal, que no es capaz de sintetizar aldosterona, y ahí puede ser esas causas de naturaleza autoinmune o déficit genéticos de las enzimas responsables de sintetizar la aldosterona. ¿Está claro? ¿Preguntas, comentarios de todo esto? ¿Nada? ¿Quedó claro? Bueno, entonces ahora para terminar suprarrenal deberíamos pasar a la médula. Que la médula es una zona histológicamente totalmente diferente a la suprarrenal, ¿no es cierto? ¿Quién se acuerda cuál es la unidad funcional, por decirlo así, de la médula suprarrenal y qué produce?
Catecolaminas. Produce. Sí, produce catecolaminas, sí señor. ¿Y cuál es la unidad funcional? Podemos No decir que es casi son una... las células cromafines. Exactamente, las células cromafines, que también se llaman feocromocitos. Son células cromafines totalmente distintas desde el punto de vista histológico con respecto a la corteza suprarrenal, y en realidad parece más una zona especializada del sistema nervioso más que lo histológicamente lo parecido a la corteza suprarrenal. Bien, entonces, la médula suprarrenal, feocromocitos, que son las células cromafines, y producen las catecolaminas. ¿Cuáles eran las catecolaminas? Adrenalina y noradrenalina. Bien, adrenalina y noradrenalina. La médula suprarrenal fundamentalmente produce adrenalina. Acá estamos. Bien, entonces. Médula suprarrenal, catecolaminas. Bien. Una de las causas que lleva a la sospecha a veces de un trastorno de la médula suprarrenal, y cuando hablemos de la médula suprarrenal, en realidad la patología que van a preocupar van a ser el exceso de las catecolaminas. No hay relevancia clínica cuando hay una disminución de las catecolaminas, porque como el sistema nervioso produce noradrenalina, que puede pasar a adrenalina, en realidad está sostenida por ese lado. Entonces, el problema va a ser el exceso de catecolaminas. Y uno de los signos clínicos que puede llegar a sospechar estas cosas es la hipertensión endocrina. Es decir, cuando descartamos causas de hipertensión de naturaleza cardiovascular, los sospechosos de una hipertensión de origen endocrino puede ser, esto que pongo acá, HPA, es el hiperaldosteronismo primario. Es decir, que lo que vimos recién, un exceso de aldosterona que me produce una hipertensión que la característica que va a tener es hipocalémica, porque se acuerdan que reabsorbe mucho sodio y excreta potasio. Y la otra causa de hipertensión endocrina puede ser un problema en la médula suprarrenal y feo, porque el trastorno se llama feocromocitoma, es un tumor productor de catecolaminas. Produce hipertensión arterial, es decir, que esto y esto es equivalente en los dos. La diferencia que acá va a producir cefaleas, ataques paroxísticos. ¿Alguien sabe lo que son los ataques paroxísticos? ¿Vieron algo de feocromocitoma? ¿No? Bueno, antes de pasar... No lo vimos mucho en mi caso. Creo que, claro, ¿Cómo? yo me acuerdo de haber visto el nombre, pero no sé si lo veo. No. Bien. Oh, hay otro que se está pasando solo. No, vaya. El feocromocitoma en realidad son de una prevalencia bajísima, no, yo diría que cirujanos de muchos años de trayectoria, a veces han llegado a ver 4 o 5 feocromocitomas. Hablo cirujanos abdominales, de todo tipo de cirugía abdominal, y los feocromocitomas son muy, muy poco frecuentes, afortunadamente. Bien, antes de irme de acá, la hipertensión endocrina también podríamos considerar el eje tiroideo y el eje glucocorticoideo, porque también dijimos que los glucocorticoides tienen acción mineralocorticoide, y recuerden todo lo que tiene que ver las hormonas tiroides con la función cardiovascular, ¿no es cierto? Entonces también podrían ser sospechosos, pero digamos los más relevantes dentro de una hipertensión de origen endocrina son estos dos ejes. Bueno, entonces pasemos ahora sí a las catecolaminas. ¿Se acuerdan que las catecolaminas, que son estas que están acá, noradrenalina y adrenalina, derivan del aminoácido tirosina? Así que son moleculitas muy chiquititas. Por una serie de reacciones de hidroxilación, descarboxilación y metilación, eso es lo que le va pasando. Primero hay una hidroxilación en este oxidhidro del anillo bencénico, después la cadena lateral se descarboxila, pierde este carboxilo que está acá y forma, bueno, esta primero es la dopa,
la dopamina cuando ya no tenemos este grupo carboxilo, después viene otra hidroxilación de la cadena lateral en este carbono, y ya estamos en presencia de la noradrenalina, y si después hay una metilación de esta cadena lateral, acá entre este grupo metilo, llegamos a la adrenalina. La principal producción de la médula suprarrenal es adrenalina, produce básicamente adrenalina. Y como dice acá, se sintetiza, como ustedes decían, en las células cromafines de la médula suprarrenal, que se llaman feocromocitos. Bien, ¿cómo es la regulación de la secreción de las catecolaminas? Bueno, ustedes saben que la secreción de las catecolaminas es estrés. Cualquier factor de estrés emocional, químico, físico, todo va a producir aumento de secreción de catecolaminas. Por lo tanto, no sé, ejercicio, hipoglucemia, falta de oxígeno, bueno, obviamente trastornos serios cardiovasculares, angina de pecho, infarto, el estrés quirúrgico, todo eso genera aumento de catecolaminas, no solo por producción de la médula suprarrenal, sino también por el sistema nervioso, ¿no es cierto? Y van a inhibir, en el caso de la suprarrenal, de la médula, la dopamina, la noradrenalina, porque son precursores, ¿no es cierto? Si tenemos mucha producción de noradrenalina por sistema nervioso periférico, va a inhibir la producción de la suprarrenal, serotonina, prostaglandinas. Pero en caso de que tengamos una disminución de la producción por parte de la suprarrenal, queda sostenida por el sistema nervioso, las catecolaminas. Bien. ¿Qué es esto? ¿Cómo se metabolizan? ¿Por qué? Porque son algunos de estos metabolitos que nos van a resultar útiles en la evaluación bioquímica de los trastornos de la médula suprarrenal. Fíjense, adrenalina o noradrenalina por este conjunto de enzimas monoaminoxidasa va a pasar a estos compuestos intermedios, que es la metanefrina en el caso de la adrenalina o la normetanefrina en el caso de la noradrenalina. Se metiló acá. Y después por la monoaminoxidasa produce el ácido vainillín-mandélico que se excreta por orina. Metanefrina y normetanefrina son compuestos muy estables, los podemos medir tanto en circulación como en orina, y el ácido vainillín-mandélico, que es este de acá, se mide solamente en orina, la excreción urinaria. La dopamina, que es precursor, va a hacer lo mismo, pero va a llegar al ácido homovainillínico. Es decir, que en orina podemos medir, si medimos el vainillín-mandélico, hablamos de catecolaminas, y de dopamina, el ácido homovainillínico. Bien, eso me interesa que lo recuerden porque vamos a utilizar en el laboratorio determinaciones de estos metabolitos. Bien, acciones fisiológicas, están de acuerdo que una de las principales acciones fisiológicas de las catecolaminas está acá, de todo lo que es cardiovascular, regular el tono vascular, la contracción, relajación de músculo liso y de miocardio. Todo esto es uno de los principales roles de las catecolaminas, regular el consumo de oxígeno, son hiperglucemiantes, ¿se acuerdan que dijimos que era una de las contrarreguladoras de la acción de la insulina? Y también pueden provocar estrés a nivel central sobre el eje hipotálamo hipoficiario. Bueno, acá, ¿cuáles son los trastornos funcionales? Es decir, que afectan a la médula suprarrenal. Como les decía, hipofunción, no hay situaciones clínicas descritas de una disminución de la producción de catecolaminas por parte de la médula. ¿Por qué? Porque si tenemos poca noradrenalina será un problema del sistema nervioso y no de la médula suprarrenal. Sí preocupa la hiperfunción, es decir, la hipersecreción de catecolaminas por tumores que pueden ser feocromocitoma, ganglioneuroma, neuroblastoma. Feocromocitoma es el tumor ubicado en la médula suprarrenal, por eso se llama feocromocitoma, porque es un tumor de los feocromocitos, o de las cromafines de la médula suprarrenal.
Ganglioneuroma y neuroblastoma son tumores más indiferenciados del sistema nervioso, son tumores bastante más agresivos, si se quiere. Los feocromocitomas muchas veces con una cirugía evolucionan bastante bien y a veces no requieren de mayor tratamiento. ¿Qué sigue acá? Antes de pasar acá. Lo que les decía, corto un cachito, lo que eran los ataques paroxísticos. No me acuerdo, nadie sabe, no lo escucharon eso. Es un síntoma clásico de un feocromocitoma, un tumor suprarrenal productor de catecolaminas. Son dolores de cabeza muy intensos, palpitaciones, palidez, extremidades, manos muy frías, porque eso lo provoca la secreción de las catecolaminas, que en general se largan como en pulsos. El paciente siente mucha palpitación, siente un dolor intenso en la cabeza, tiene las manos muy frías. ¿Por qué? Por la acción vasoconstrictora de las catecolaminas. Entonces, a veces el paciente que tiene un feocromocitoma, los síntomas los tiene muy esporádicos, muy de vez en cuando, o pueden llegar a tener, no sé, más de 20 ataques paroxísticos en el día. Es decir, que la gama de sintomatología clínica del feocromocitoma es muy amplia. Es decir, pero, ¿qué pasa? ¿Por qué es importante? Bueno, esos síntomas tan clásicos de la hipersecreción de catecolaminas más la hipertensión y la imagen, ya me hablan de un feocromocitoma. A lo mejor se hace sola una determinación para confirmar una determinación bioquímica. Pero las determinaciones bioquímicas son importantes porque puede haber a veces imágenes de adenomas en la médula suprarrenal y que no son funcionales. Entonces, es importante la confirmación bioquímica para ver si esa imagen que se está observando realmente corresponde a un feocromocitoma que está produciendo mucha cantidad de catecolaminas. ¿Se entiende? Bien, entonces volvamos. ¿Cuál es el laboratorio? ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, básicamente son determinaciones basales. Hay dos proyectos de dinámicas que se las nombro al final, que es solo en casos muy, muy dudosos. ¿Qué podemos hacer? Y medir las catecolaminas o los productos acá de metabolización, que son o el ácido vainillil-mandélico o las metanefrinas o normetanefrinas. Esas son las tres cosas. Medimos las catecolaminas, los metabolitos intermedios o el metabolito de excreción urinaria. Podemos medirlo tanto en circulación como en orina. ¿Cuál es yo creo que ustedes a priori dirían de todo esto, ¿cuál elegirían? Si yo sospecho un feocromocitoma. Catecolaminas, metanefrinas, metabolito urinario. Metanefrina, ¿Metanefrinas por qué? porque vienen del metabolismo de las catecolaminas, o directamente medir las catecolaminas. Metanefrina, está muy bien tu respuesta porque viene del metabolito de las catecolaminas. Obviamente, uno a priori diría, y voy a medir el producto propio del tumor, que es la adrenalina, ¿no es cierto? Que es el principal producto del tumor. Pero ¿qué pasa? Las determinaciones de las catecolaminas son poco confiables cuando las medimos en circulación. ¿Por qué? No porque el ensayo no sea bueno. Para medir catecolaminas tenemos ensayos de muy buena performance. El problema es que la secreción de catecolaminas está muy sujeta al estrés. Entonces ya nomás el estrés que le provoca al paciente venir al laboratorio y tener una extracción de sangre hace que los niveles de catecolaminas en circulación aumenten, y aumentan en términos de minutos. Entonces, ese es el problema que tiene la determinación de catecolaminas plasmáticas. No porque tenga una baja calidad analítica las determinaciones, sino porque lo que tiene es un problema de preanalítico.
están muy influidas por el estrés. Para medir catecolaminas tenemos ensayos de muy buena calidad, por ejemplo, bueno, HPLC seguro, inmunoensayos quimiluminiscentes, fluorométricos, bueno, inclusive algunos radioinmunoensayos, son todos muy buenos para medir catecolaminas. Precauciones, la muestra siempre tiene que estar al abrigo de la luz, porque se oxida fácilmente. Que el paciente no tiene que haber comido ciertos alimentos como, por ejemplo, vainilla, bananas, que tienen alto contenido de catecolaminas. Hay muchos fármacos que interfieren en la determinación porque son fluorescentes. Las catecolaminas son una de las que podemos utilizar directamente un ensayo fluorescente de los químicos que yo le decía por fluorescencia, no un inmunoensayo, porque emiten fluorescencia por sí mismas. Entonces con un fluorímetro podemos medirlo, o con un HPLC acoplado a una detección por fluorescencia. Entonces, los compuestos fluorescentes que pueden interferir en la determinación. Entonces, prestar bien atención a las condiciones preanalíticas que dice el ensayo que yo voy a utilizar. Bien, entonces podemos medir plasmáticas, que estos valores son los puntos de corte, menos de 500 excluye un feocromocitoma, más de 1000 una alta sospecha, los valores intermedios, bueno, ahí estamos, ¿no? Y también podemos medirla en orina 24 horas, esta es la excreción normal, y un probable feocromocitoma, valores por encima de 250 en 24 horas, hay una sospecha importante de un posible feocromocitoma. Si tenemos que medir catecolaminas, en realidad es preferible hacerlas en orina, porque es una orina de 24 horas, teniendo en cuenta haber cubierto muy bien todo lo preanalítico con respecto a la recolección de la orina, no tiene tanta influencia por el estrés como si lo tiene una punción de sangre periférica, ¿no es cierto? Entonces, a diferencia de todo lo que yo les digo, que teniendo buenos ensayos plasmáticos no recurrimos a la muestra urinaria, acá al revés. En catecolaminas a veces es preferible empezar con una muestra de orina para descartar aumentos de catecolamina circulante y cuando es solamente por producto del estrés. Otra cosa son importantes, los metabolitos. Las metanefrinas y las normetanefrinas son excelentes marcadores bioquímicos. Son muy estables, no están influidas por el estrés. Las metanefrinas, como ustedes bien recién lo razonaban, es producto del metabolismo. Es decir, que si hubo un aumento de catecolaminas, las metanefrinas van a estar aumentadas y tienen una vida media casi de 20 horas. Entonces, es el metabolito, o sea, el analito de elección para confirmar un feocromocitoma. Es decir, si queremos confirmar un feocromocitoma, hacemos metanefrinas. Plasmáticas urinarias, cualquiera de las dos cosas podemos hacerlas. Estos son los valores fisiológicos para una muestra urinaria y por encima de 9 tenemos una sospecha de un probable feocromocitoma. En orina también podemos medir el ácido vainillín-mandélico. En realidad el vainillín-mandélico quizás ahora ya no se utiliza tanto. Fue la primera herramienta que hubo cuando no había todavía diseñado los inmunoensayos, no teníamos posibilidad de medir por inmunoensayo y ni tampoco teníamos tanto desarrollo con los HPLC. Se utilizaba el ácido vainillín-mandélico, es una reacción espectrofotométrica, es muy sencilla, así que es un metabolito que por muchos años se utilizó para evaluar estos disturbios de la función de la médula suprarrenal. Bien, y eso sería lo básico, ¿no es cierto? Catecolaminas. Ahora después vemos un resumen al final. Catecolaminas urinarias o plasmáticas, metanefrinas urinarias o plasmáticas y ácido vainillín-mandélico. Si todo eso está muy en la nebulosa y no se logra definir claramente el diagnóstico, podemos hacer, hay dos pruebas funcionales. Una es esta, la prueba del glucagón.
Esta es una prueba que, como les pongo acá, se utiliza en pacientes que tienen pocos ataques paroxísticos y que la clínica no es tan marcada como para básicamente sospecharlo, y que los valores de catecolamina están en los límites de lo fisiológico. Entonces, se le administra glucagón y el glucagón es un estimulante sobre la suprarrenal para liberar catecolaminas. Después de una inyección de catecolaminas van a duplicar o triplicar su valor basal. Si después de administrar glucagón tenemos valores superiores a 2000 picogramos mililitros, sin duda eso es un feocromocitoma. Ya les digo, no es de rutina, es algo muy excepcional, porque estamos exponiendo al paciente que a lo mejor tiene un feocromocitoma a que le provoquemos aumentos muy marcados de las catecolaminas. Pero acá a veces lleva a confusión. Prueba de estimulación, ustedes me podrían estar diciendo, pero si es una hipersecreción debería ser una prueba de supresión. Claro, ¿por qué? Porque estimulo la secreción, o sea, quiero poner en evidencia con un mayor aumento de catecolaminas, porque a lo mejor es un tumor pequeño que libera poca cantidad por sí sola y necesitamos darle un estímulo, digamos, para demostrar su presencia. Y esta otra prueba, esta sí es una prueba de supresión, se administra clonidina. La clonidina es un inhibidor de la producción por sistema nervioso simpático de noradrenalina. No va a afectar a la médula suprarrenal. La clonidina lo que va a hacer es reducir los niveles de noradrenalina. No afecta al feocromocitoma. Entonces, esto me diferencia entre un aumento de catecolaminas de origen nervioso de un aumento de la médula suprarrenal. Si yo le doy clonidina y sigo teniendo aumento de catecolaminas, básicamente el problema es un feocromocitoma. Si yo le di clonidina y frené, bajé los niveles de catecolaminas, el problema era por sistema nervioso. Era una hipersecreción por sistema nervioso. Básicamente, y medimos noradrenalina, que es el principal producto del sistema nervioso simpático. Bien, entonces redondeando todo esto. Si el paciente es de bajo riesgo de feocromocitoma, es decir, no tiene síntomas clínicos tan claros, podemos empezar con una orina de 24 horas y hacer alguno de estos tres: vainillín mandélico, catecolaminas, metanefrinas. Si alguno de estos tres da elevado, después confirmamos con metanefrina plasmática. Siempre la confirmación la vamos a hacer con los niveles de metanefrinas plasmáticas. Si el paciente es de alto riesgo, ¿qué me refiero con alto riesgo? Es hipertenso y refiere a ataques paroxísticos, ya directamente buscamos metanefrinas plasmáticas para confirmar. Es decir, ya la clínica orienta mucho y buscamos las metanefrinas plasmáticas. Una metanefrina plasmática tiene, para un feocromocitoma, una especificidad clínica del 99,7%. O sea, prácticamente no tenemos falsos negativos. Es decir, que metanefrina plasmática es la determinación de elección. Es una determinación muy costosa, por eso que si la sospecha o no es de bajo riesgo, empezamos con catecolamina o vainillín mandélico, que es más económico, ¿no es cierto? Pero confirmamos con metanefrinas plasmáticas. Y en los casos dudosos podemos pasar a las pruebas funcionales. ¿Preguntas? Profe, Sí. en las pruebas de estimulación, ¿en qué momento sería medio como malo para el paciente aumentar tanto las catecolaminas? Tipo, ¿a partir de qué nivel? ¿A partir de qué nivel de qué? Me decís, catecolamina sería ya que corre riesgo el paciente. Porque no todos lo vamos a poder hacer.
No, en realidad, de un nivel sérico, si los valores no están muy elevados, ahí podemos aplicar una, y no hay una imagen muy concreta, porque a veces son difíciles de descubrir por imágenes, entonces podemos recurrir a una prueba de estimulación. Pero ya les digo, igual son pruebas que están validadas clínicamente y no es que le va a traer un trastorno muy serio, solamente le puede provocar una cefalea intensa, una taquicardia, bueno, siempre se hace en algún servicio de donde hay un médico y que se puede hacer un manejo farmacológico de esa hipertensión transiente. ¿Está? ¿Alguna otra pregunta? Y por último, una cosa que es importante reconocer, lo que son los incidentalomas, no sé si lo leen ahí, incidentaloma, el nombre viene, porque son adenomas, imágenes que aparecen, en general son adenomas, que pueden aparecer en la glándula suprarrenal, tanto en la corteza como en la médula, es decir, que aparecen incidentalmente, por eso se llama incidentaloma, porque a lo mejor el paciente fue a alguna ecografía o alguna resonancia por otra causa, y de repente se ve que aparece como un tumorcito, un adenoma, en alguna zona de la suprarrenal. Por mucho tiempo, aparecían esas imágenes en la suprarrenal y el paciente iba a cirugía. Por mucho tiempo, cuando no teníamos tanta performance para medir todos los productos hormonales que sintetiza la glándula suprarrenal. Hoy, cuando aparecen esas imágenes, lo que hay que hacer es ver si eso es funcional. Es decir, relacionar la imagen con la funcionalidad bioquímica. Si vemos que no hay aumento de las hormonas suprarrenales, no se justifica llevar al paciente a cirugía. Ese se lo controlará cada tanto, porque lo único agresivo que puede hacer es que ese adenoma crezca y genere alguna presión sobre el tejido circundante, pero no justifica la cirugía. Entonces, frente a la aparición de los incidentalomas, es decir, estas imágenes, lo que hay que hacer es una valoración bioquímica. Si la imagen apareció en la médula, vamos a pensar en un feocromocitoma y haremos catecolamina o anillo mandélico, para ver si esa imagen es funcional. Si la imagen aparece dentro de la corteza suprarrenal, y bueno, haremos los mineralocorticoides, haremos cortisol, haremos DEA, como un a lo mejor adenoma productor de andrógenos, y si vemos que algunas de las hormonas suprarrenales está incrementada, entonces sí corresponde o justifica la cirugía. ¿Se entiende? Entonces, a veces eso porque por ahí les puede llegar un perfil bioquímico de función suprarrenal y abajo dice incidentaloma. Y a lo mejor el perfil bioquímico, bueno, obviamente, si la imagen está en la médula, se va a buscar las catecolaminas. Pero si la imagen está en la corteza, probablemente sea una orden donde vean un poco de todo. Glucocorticoides, vean DEA, vean aldosterona, 17-hidroxiprogesterona, por ahí. Entonces, ¿por qué? Porque lo que se quiere es saber si ese tumor que está allí, esa imagen que está allí, es funcional. Si no, no hay necesidad de intervenir. ¿Se entendió eso? Bueno, ¿preguntas de todo esto? ¿Comentarios? Bueno, la semana que viene, lunes y miércoles, ustedes dan la parte de inmunohematología y el viernes no hay clase. Así que retomamos el otro lunes, creo que es 3, 4, no me acuerdo, que es el otro lunes, y ahí vamos a seguir con el eje gonadal, ovario y después testículo. ¿Ah? Bueno, si no tienen preguntas, los dejo que se vayan. Buen fin de semana y nos vemos así la otra semana. Gracias, igualmente. Gracias, Gracias, profe. profe, igualmente, hasta luego. Gracias, hasta luego. Chao.